Estamos entrando en la última predicación sobre la serie que estábamos llevando de Caminando en lo Sobrenatural. Una de las preguntas que a mí siempre me invade mi corazón es: ¿qué cambios necesito hacer? ¿O qué necesito que pase en mi vida para seguirme moviendo hacia adelante en tu camino? Esta mañana, orando al respecto de esto, me acordé de un árbol, una higuera que me regalaron ustedes cuando cumplimos 10 años de estar pastoreando aquí como pastores principales. Y cuando llegamos a casa la pusimos en un lugar conveniente, cerca de la puerta, para pasarla viendo ahí cerca cuando entráramos y saliéramos. Está en el macetero ahí. Y ya llevaba como que ya iba a dar fruto. Y yo dije, va a dar fruto. Vamos a comer higos pronto, que sea unos 2 o 3. Pero de repente no pasó nada. Los higos se comenzaron a poner así como... Y de repente se le cayeron. Y dije, bueno. Y comencé a pensar, ¿qué cambios necesita para que dé fruto? Y después me di cuenta que no le estábamos echando suficiente agua. Entonces, no sé si a ustedes les pasa, pero en casa siempre hay botellas de agua con poquitos ahí que quedan. Usted sabe eso. Tal vez en la suya no, pero en la mía sí. Entonces, empecé a agarrar los poquitos de agua y los echaba en la maceta. Y de repente comenzó otra vez la higuera a levantarse, a echar hojas, y empezó el tallo a engruecerse una vez más. Pero de repente estoy dando cuenta que comienza a crecer así como de lado. Digo, ¿qué le pasa? ¿Qué otro cambio necesita? Me estoy dando cuenta que andaba buscando sol. Entonces llegaron unos muchachos a casa a ayudarme allí con una reparación. Le digo, mira, ¿por qué no me mueves esta macetera y me la pones allí en este lugar? Porque como que ahí le va a dar más sol. Haciendo los cambios para que la maceta esté en el lugar adecuado y la higuera pueda crecer y dar fruto. Entonces nosotros en este día tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué necesito yo en mi vida para poder seguir profundizando en él? Lo bueno que podemos aprender de Jesús, así que necesitamos decir, es aprendiendo de Jesús. En Mateo 11:29 dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si yo quiero seguir avanzando en este camino, si quiero hacer ver las cosas que Él hizo en mi vida, tengo que ser como Él era. Y la Biblia, si no me equivoco, el único versículo donde dice aprended de mí es ahí en Mateo. Y siempre habla de que aprendamos que Él es manso y humilde. Lo que me lleva a mí a entender una cosa: que la clave para que yo siga avanzando es tener un grado más grande de humildad y de mansedumbre en mi vida. Eso es difícil, porque ¿cuántos de nosotros hemos escuchado o nos hemos aplicado el dicho: soy manso pero no menso? ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Soy manso pero no me dejo de nadie. Así decimos. Pero en este día yo tengo que
venir y hacerme la pregunta: ¿a quién escucha a Dios? ¿A quién Dios se inclina su oído cuando claman a Dios? Yo siempre me hago esas preguntas. Hace un día estaba hablando con la pastora Tita en mi oficina, meditando sobre esto. Esto estaba ardiendo en mi corazón. Y le digo que el deseo de nuestros corazones sea de que en nuestro liderazgo, en todos nosotros los pastores, haya tanto grado de humildad para que se mueva un poder fuerte del Espíritu Santo, y que de repente no tengamos que luchar, que cuando venga un endemoniado solamente es fuera en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué? Porque hay un grado diferente, una profundidad diferente de la unción del Espíritu Santo. Pero eso no se consigue con el estudio. Eso no se consigue con una capacitación. Eso se consigue siendo como Él es. Y es algo que nosotros tenemos que venir y como que decimos en inglés, wrestle with it. Tenemos que luchar con esto en nuestra vida. Mire, ¿a quién se inclina el corazón de Dios? ¿A quién le contesta a Él? Tengo que hacerme la pregunta: ¿a quién Dios atiende? ¿De quién Él se ocupa? En Salmo 138, 6 dice así: porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Pero quiere decir entonces que cuando Él me atiende a mí, Él se ocupa de mis necesidades. Él se ocupa de lo que yo estoy necesitando. Por eso que la versión viviente dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes. ¿Se ocupa de qué? De los humildes. Quiere decir que nuestro Señor escucha el clamor, la petición del humilde, y concede su favor. Y si Él atiende al humilde, quiere decir que que su oído está atento a mi clamor. Salmo 10, 17: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Y cuando Él nos oye, déjeme decirle, no sé usted, pero yo he pasado por tormentas tremendas en la vida. Y a veces nos hemos hincado a orar. Y hemos sentido que de repente que Dios escuchó nuestra oración. Hemos sentido que algo pasó en la oración. Y nos levantamos de aquel lugar y la tormenta sigue rugiendo todavía. Pero estamos fortalecidos porque sabemos que Él nos oyó. Y que algo va a pasar, que Él va a tomar riendas de la situación. Aunque pareciera que todavía el viento ruge, la lluvia todavía es una tempestad y el río se han levantado, el mar está embravecido, pero Él me escuchó. Eso me estoy explicando. Por eso que la versión de las Américas dice: oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón. Cuando Dios nos oye, nuestro corazón es fortalecido. Después dice: Dios deposita una gracia especial sobre los humildes. Santiago 4:6: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero no solamente es una gracia, pero es mayor gracia. Habla de una gracia en generosidad. Pero Dios dice que Él va a dar una gracia en generosidad. Santiago 4:6, versión viviente, dice: Él da gracia con generosidad. ¿A quién? Al humilde. Al humilde. Mire, segunda cosa, la humildad es un requisito para ir al próximo nivel. Miren, nosotros tenemos institutos bíblicos y solamente en Guatemala tenemos 8. Y ¿cómo quisiera decirle yo? Para ir al próximo nivel en la educación, no es la humildad. Porque podemos tener todos los diplomas que usted quiera, pero si no tenemos humildad, Dios se nos va a oponer. Porque Dios se opone, resiste al altivo.
Cuando Moisés se presenta ante la zarza ardiendo, allá en Éxodo capítulo 3, antes de que el Señor le dijera a Moisés lo grande, lo maravilloso que iba a ser, lo que él tenía para él, le dice: quítate el calzado ¿de qué? De los pies. Porque Moisés no podía llevar a cabo lo que Dios le iba a dar como el príncipe de Egipto, sino que lo tenía que hacer como el hombre más manso de la tierra, como dice en Números 12:3. Josué estaba entrando al fin a la tierra prometida. Allá en Josué capítulo 5 encontramos que Josué se encuentra con el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y estaba a punto de recibir el plan para poder conquistar Jericó, porque si no conquistaba Jericó no podía avanzar. El hombre estaba atorado. Atrás tenía el río, enfrente tenía Jericó. ¿Y cómo iba a botar las murallas? Y lo primero que le dice el príncipe del ejército de Jehová: quita el calzado de tus pies. No vamos a recibir la revelación para poder avanzar y conquistar si no lo hacemos en humildad. Cuando Ezequiel, allá en Ezequiel 47, ve la visión del río de Dios, de aquel río que dice la Biblia que sale del trono y del cordero, que cuando lo vio Daniel lo vio como un río de fuego, que la Biblia nos habla de este río allá en el Apocalipsis. Y cuando Ezequiel se le dice que va a entrar al río, lo primero que entran son sus pies. Dice que caminó 1000 codos y el agua le llegó hasta ¿dónde? Hasta los tobillos. Antes de poder avanzar, sus pies tenían que ser sumergidos. Jesucristo lavó en Juan capítulo 13, dice la Biblia que él tomó una toalla y un recipiente de agua y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Qué tremendo para mí, el Rey del universo, mostrando tremenda humildad, lavando los pies de los que estaban allí para servirle. Mira, hermano, en el reino de Dios, el que sirve, el que se humilla, es el que sube. Habían 2 discípulos que buscaron, dijo: Señor, nos queremos, yo me quiero sentar a la derecha, y el otro le dijo: yo me quiero sentar a la izquierda. Y hasta mandaron a la mamá para que pidiera los puestos. Allá en el Marcos capítulo 10, por el 40. Y Jesús les contesta: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que entre vosotros quiere ser el primero será el siervo ¿de quién? De todos. Porque el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La humildad. El próximo nivel requiere eso, humildad. Qué tremendo. Pero no sé usted, pero a mí se me levanta el indio a cada rato. A usted no. A mí sí. Y de repente me voy a casa y digo: ¿por qué hice esto? ¿Por qué actué de esta manera? Pensé que ya esta área estaba dominada en mi vida. De repente me doy cuenta de que la arrogancia, la altivez, siempre está allí, a la vuelta de la esquina, esperando una oportunidad para venir y penetrar nuestras vidas. Pero ¿por qué es que Dios hace tanto por el humilde? Pregúntese usted, ¿por qué? Déjeme decirle en este día que usted me dice: Señor, ¿por qué es que oyes al humilde? ¿Por qué le das gracia con generosidad? Primero definamos la palabra humildad. De acuerdo a Webster, la humildad es libertad de orgullo o de arrogancia, o la cualidad o estado de ser ¿qué? Humilde.
Miren, hermanos, cuando operamos en mansedumbre, estamos actuando como Jesús. Como leímos en la Escritura en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. La versión viviente dice, yo soy humilde y tierno de corazón. Wow. Cuando habla aquí de manso, los traductores en el lenguaje original lo ponen de esta manera. La mansedumbre bíblica no es debilidad. Fíjate qué tremendo. La mansedumbre bíblica no es debilidad, sino que se refiere a ejercer la fuerza de Dios bajo el control de Dios. Es decir, demostrar poder sin excesiva dureza. Wow. El gobierno de Dios sobre nosotros. Por eso que Filipenses 2:8 nos habla de nuestro Señor, dice, y estando Él en condición de hombre, se humilló. En otras palabras, se sometió, se cedió al plan de Dios. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Dale gloria a Dios. Porque se humilló. Cuando habla aquí de humillarse, me encanta ir siempre a los lenguajes originales. Dice, sucede al depender completamente del Señor, desechando la confianza en uno mismo o el autogobierno y vaciando el ego carnal. Esto exalta al Señor como nuestro todo en todo e impulsa el don de su plenitud en nosotros. Él es el todo, ¿en qué? En todos. Todas las áreas. No puede haber una área donde Él no sea ¿qué? El todo. Aquí Jesús nos invita a aprender de Él su humildad y su mansedumbre. Mire, hermano, cuando uno estudia la palabra nos damos cuenta que las personas reciben dones como sanidad, operación de milagros, dones de sanidad, profecía. Viene por medio del bautismo del Espíritu Santo en su vida, y es algo que recibimos. Dios nos lo da. Pero cuando habla de la humildad, que es un fruto del Espíritu, dice aprender, lo que significa que tiene un proceso. Hay un proceso. Y no sé, pero no sé su carne, pero la mía relincha cuando Dios nos pone en un proceso para ayudarme a ser más humilde. La humildad es un fruto del Espíritu en nosotros, en nuestra vida. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La versión viviente, en vez de decir mansedumbre, dice y humildad y control propio. La humildad como fruto del Espíritu demuestra el carácter de Cristo en nosotros. Usted quiere que la gente vea a Cristo. Si yo quiero que la gente vea a Cristo en mí, tengo que mostrar que soy humilde. Para poder llevar este fruto requiere que permanezcamos en Cristo, lo cual significa que estamos unidos. Mire, nosotros somos una rama, pero estamos unidos a la vid verdadera. Estamos unidos al árbol, porque el tronco ese es Jesús. Usted arranca una rama del tronco y inmediatamente se comienza ¿a qué? A secar. Pero para poder llevar fruto tenemos que estar conectados con Él. Entonces el operar en nuestra vida en humildad es un resultado de caminar en comunión con el Espíritu Santo. ¿De caminar en qué? En comunión con el Espíritu Santo.
porque solo Él puede producir eso en nuestra vida. Ahora, no sé si usted se ha dado cuenta, pero el problema serio que tenemos es la actitud. ¿Cuántas veces hemos tenido una mala actitud? La actitud lo echa todo a perder. Entonces tenemos que ver cuál es la actitud correcta. Mire, hay dos manifestaciones del orgullo en el individuo, en todo individuo. Y usualmente se justifica el orgullo por las obras que la persona ha hecho o hace. Número uno, el orgullo espiritual. Gente religiosa, como en el tiempo de Jesús, los fariseos, escribas, saduceos. La segunda es la vanagloria de la vida, el orgullo por los logros y las posesiones. Jesús nos dio un ejemplo del orgullo espiritual. Allá en Lucas capítulo 18, sé que llegó un fariseo y un publicano al templo a orar. Los dos se presentaron delante de Dios. Los dos tenían deseo de Dios. Los dos estaban en el lugar correcto. Pero dice la Biblia, en el versículo 11 del capítulo 18 de Lucas, que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. En otras palabras, lo pensaba adentro de sí. No lo decía, sino que lo creía en su corazón. Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El hombre le dice, yo soy más. Pero dice la Biblia que los publicanos eran los colectadores de impuestos. Eran gente despreciada, odiada en Israel. Que el hombre llegó al templo y ni siquiera quería levantar la cabeza. Y nomás se golpeaba el pecho, como quien diciendo, soy culpable, soy un pecador. Y le decía, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo en el versículo 14, os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, hablando del fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Lo que él pensaba en su corazón bloqueaba su oración. Porque él decía, yo soy más que este. Yo soy más santo que este. Qué tremendo que el orgullo se toma ventaja de lo poquito que hemos aprendido y de lo poquito que hemos caminado para bloquear que nosotros podamos seguir caminando y avanzando en Cristo Jesús. Después está la vanagloria de la vida. 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. La versión viviente dice el orgullo de nuestros logros y posesiones. No sé si a usted le pasa, yo lo he visto. Llegamos a este país sin nada. El problema es que se nos olvida ser agradecidos. Y ahora dice, el saco del pastor es de esta marca. Ahora que eres una colcha buena de marca. Antes te tapabas con los caballos, decíamos, ¿verdad? Con los leones, esas colchas con esos leones. ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo? Yo quiero que se recuerde. Porque cuando Dios nos levante, cuando con la ayuda de Dios ya no andes en el autobús, no que andes en un carro y va a ser un buen carro, no se te olvide de dónde nos ha levantado Dios. Estoy explicando, de dónde nos ha sacado Dios.
lo bueno que ha sido Dios. Y cuando tengas tu casita y entres y te metas a la casa, no se te olvide que cuando llegamos no teníamos ni siquiera una cama donde dormir. Pero de repente cuando Dios en la vida nos empieza a levantar, viene la vanagloria de la vida. Mira todo lo que he logrado, porque trabajo 2, 3, 4, 5 trabajos. Yo soy el mero de la construcción. Yo pego más ladrillos más rápido que todos. Y Dios, el Señor te va a decir algún día: ¿y quién te dio la salud? ¿Y quién te dio la inteligencia? ¿Y quién te dio el favor? Sea agradecido y no se te olvide de la humildad. A mí me da risa a veces y me estoy gastando tiempo, pero yo sé que este es el momento. Mire, nosotros creemos en la educación. Usted sabe eso, que yo creo en la educación, especialmente en la educación teológica. Pero no creo en que es lo único que necesitas. Necesitas ser como Jesús. Y a mí me causa gracia cuando recién llegamos y que no sabemos ni decir ni tortilla, decimos tortillation. Y se ríe porque usted lo ha hecho. Pero de repente Dios te permite estudiar, aprender inglés, sacar una licenciatura, sacar una maestría. Y de repente Dios te va a permitir sacar un doctorado. No se te olvide quién te lo dio. No se te olvide traerlo a los pies de Cristo. Y cuando tengamos todo eso, porque Dios te lo va a dar. Porque Dios te lo va a dar. No se te olvide Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué tremendo versículo. Hay un cuadro que el Espíritu Santo me dio. Donde me decía: trae el Espíritu Santo a esta ciudad y esta ciudad va a cambiar. Y hay un cuadro donde se ve una foto de Los Ángeles, donde está el Espíritu, una persona orando y el Espíritu está saliendo hacia la iglesia, hacia la ciudad. Porque déjeme decirle, lo más importante que tú y yo podemos hacer es traer la presencia de Dios a nuestra familia, traer la presencia de Dios a nuestro vecindario, traer la presencia de Dios a nuestra ciudad. Es lo más precioso que nosotros podemos hacer. Que Dios nos va a llenar de cosas porque Él es misericordioso. Pero que nunca reinen en nuestra vida. Para concluir esta mañana, hay una dinámica espiritual que pasa cuando sucede todo esto. Mire, si se le va a olvidar todo lo que escuchó hasta este momento, se va a acordar de dos cosas, me imagino. Se va a acordar del tortillation, pero acuérdese también de lo que le voy a decir ahorita. Por favor, hágame el favor. Cuando nos rendimos a la obra del Espíritu Santo y caminamos en comunión con Él, el carácter de Cristo es producido en nosotros porque es un fruto del Espíritu. En esa comunión, yo camino en esa comunión con Él. Usted camina en esa comunión con Él. Lo primero que va a producir es el carácter de Cristo. Entonces el Padre dice esto. Hace unos días, hace un tiempo me mostró esto el Señor.
El padre dice, estoy siendo atraído a mi hijo, a mi hija. Estoy siendo atraído a mi siervo o a mi sierva. Pero ¿por qué está siendo atraído el Padre a tu vida? ¿Por qué es que te está atendiendo? ¿Por qué es que se está ocupando de nosotros? Porque está caminando en rendimiento al Espíritu Santo. Está caminando sumiso bajo la guianza del Espíritu Santo. Y el carácter de Cristo Jesús se puede apreciar en aquella persona. Dele un aplauso a Él. A Él. Solamente a Él. Este caminar en humildad va a provocar lo siguiente, y este es mi deseo para todos nosotros. Que si estamos en medio de una tormenta, que necesitamos una sanidad, que necesitamos una intervención divina, que necesitamos el favor de Dios, que este versículo que vamos a ver ahorita se haga realidad en nuestra vida. Salmo 149, 4. Porque el Señor se deleita en su pueblo. Él corona al humilde con victoria. Déjeme decirle, Señor, si me vas a poner una corona, que no sea una corona de esto o de lo otro, poneme la de la humildad, porque esa se viene con victoria. Cuando usted se pone otras coronas sobre la cabeza, mire, a veces nosotros decimos, yo soy esto, yo soy lo otro. Yo soy lo otro, yo estudié, yo hice esto. Está bien, esforcémonos, luchemos, seamos obedientes, preparémonos. Pero que la corona que llevemos no se llame un logro. Que la corona que llevemos se llame humildad, porque esa corona trae victoria. ¿Por qué trae victoria? Porque Él te va a oír. ¿Por qué trae victoria? Porque Él se va a ocupar de tus necesidades. ¿Por qué trae victoria? Porque te va a dar gracia con generosidad. Si queremos nosotros subir a un nivel diferente en nuestra vida, tenemos que decirle al Señor, Espíritu Santo, necesito tu humildad. Y acuérdate una cosa, que el fariseo no lo decía, lo pensaba dentro de sí mismo. Ahora, para cerrar, para terminar, quiero que regresar al arbolito, a mi higuera, la que comencé a tener que echarle agua, que hace unos días José León me lo fue y me lo movió la macetera y me la puso en otro lugar. Y ahora la pregunta para nosotros es esta: ¿cuáles cambios necesitamos en nuestra vida para que comencemos a dar fruto, para que comencemos a mostrar el carácter de Cristo Jesús en nuestra vida? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son los cambios que necesitamos? Algunos de nosotros, tal vez el Espíritu Santo te va a decir, ya deja de gritar tanto en casa. Ya deja de pensar para ti mismo con tanta altivez. Ya deja de pensar que tú eres mejor que los otros. Ya deja de pensar en esto, en lo otro. Apégate a la palabra. Sé humilde como Cristo Jesús. No sé qué es lo que Él te va a decir. Yo sé lo que Él me dice a mí. Porque Él trata con cada uno de nosotros, ¿qué? Diferente. Pero nosotros todos somos como esa plantita, como esa higuera, que hay que hacerle algunos cambios para que comience otra vez a crecer, para que comience otra vez a florecer. Porque si no hacemos los cambios, no va a florecer, se va a quedar estancada. Y no sé
Pero decirle algo. No hay cosa más frustrante que sentirse uno estancado. Porque uno sabe que hay más, pero no sabe cómo recibir lo más de Dios. Pero yo te digo, ¿qué cambios necesitamos hacer para recibir lo que Dios? El Espíritu Santo te está hablando a ti, a cada quien, como Él sabe que necesitas los cambios que necesitamos hacer. Cierra tus ojos por un momento, por favor. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta predicación. Esperamos que el Espíritu Santo haya bendecido tu vida y que seas renovado por medio de la palabra de Dios. Esperamos pronto verte en próximas predicaciones. También te queremos invitar a nuestros servicios presenciales que se llevan a cabo los días domingos a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. También, si te gustaría ver otros videos adicional, puedes hacer clic a los videos que aparecen abajo de la pantalla. Hasta pronto.